Bienvenidos a nuestro curso de electrometalurgia. El día de hoy continuaremos hablando sobre los procesos de galvanoplastia y empezaremos a ver algunas formulaciones típicas para llevar a cabo el electrodepósito de diferentes metales. Habíamos mencionado una serie de metales y aleaciones que pueden ser depositadas y cada una de estas tendrá alguna función, como puede ser una protección anticorrosiva cuando depositamos cromo, níquel, estaño, mejoramiento estético de las superficies cuando depositamos oro, plata, platino, algún latonado, características de dureza cuando depositamos cromo, por ejemplo, para moldes de inyección, conductividad eléctrica cuando depositamos cobre, plata y oro, o contactos cuando depositamos paladio, níquel para los contactos eléctricos, circuitos impresos, etcétera. Así que tenemos una gran diversidad de aplicaciones dependiendo de la propiedad de protección que querramos imbuir a nuestra superficie metálica y de ahí vendrán las características del depósito que nosotros queramos hacer para cumplir con estas propiedades. Un diagrama de flujo sencillo para nuestro proceso de cobrizado alcalino parte con un desengrase químico de la pieza, un enjuague, un desengrase electrolítico, otro enjuague, un decapado o activado para activar la superficie, un enjuague para remover estos ácidos y la inmersión de la pieza ya en nuestro electrolito de cobre alcalino, el cual lleva un enjuague de recuperación, el cual está reciclando la solución a nuestra tina original de cobre alcalino. De aquí podemos tener algunos residuos que se remueven mediante el filtrado, básicamente algunos lodos con carbonato, cianuro de cobre, ¿sí? De la solución cuando se va agotando. Después de pasar por el enjuague de recuperación, podemos hacer otros enjuagues y ya de ahí directamente pasa a nuestro proceso de cobre brillante, de niquelado o cualquier otro acabado que vayamos a hacer posteriormente. Las flechas, dependiendo del grosor, nos indican el agua residual, el agua de proceso, los residuos que se van manejando y cómo es que van saliendo de cada una de estas tinas de proceso. Una vez que pasamos del cobrizado al proceso de niquelado, el niquelado tiene también su enjuague de recuperación, un par de enjuagues en cascada para retornar la solución y esta también se purifica y se limpia haciéndola pasar por filtros prensa para eliminar los residuos que van quedando producto de las reacciones de descomposición en el interior de la tina de níquel. ¿Sí? Estos baños de níquel se pueden preparar en base a diferentes fuentes de níquel metálico, como pueden ser los sulfatos, los cloruros, los sulfamatos o el carbonato en caso de que queramos hacer algún baño con el electrodepósito en medio alcalino. Para calcular el espesor de un depósito, ya vimos que lo podemos hacer mediante nuestras leyes de Faraday, pero aquí en esta tablita está resumido, por ejemplo, para un espesor de 10 micras, y si yo aplico una densidad de corriente de 2 amperes por decímetro cuadrado, voy a obtener que se requiere un tiempo de 26 minutos para obtener ese espesor. ¿Sí? Entonces aquí está aplicado directamente el espesor del depósito, densidad de corriente y el tiempo en minutos que yo requiero para llevar a cabo el depósito. Estas tablas son muy útiles y siempre deben de estar cerca de nuestra tina de electrodepósito para que el operador sepa el espesor que se requiere y el tiempo que debe de dejar para una corriente específica que esté aplicando al sistema. Nuestras soluciones de niquelado pueden tener diversas composiciones. El típico baño es el baño tipo Watt, el cual básicamente tiene 300 gramos de sulfato de níquel, 50 gramos de cloruro de níquel y 40 gramos de ácido bórico en promedio. ¿Sí? Es el más común, se opera a una temperatura de 45 a 65 grados centígrados. La agitación se prefiere mecánica para que el aire no
arrastre o degrade ahí los abrillantadores, sobre todo del baño. El pH de operación anda sobre los 3,5, es el valor más conveniente para utilizar este baño de níquel tipo Watt. Como abrillantadores se utilizan algunas poliarimetanos, aminos, piridinas, quinolinas, aldehídos sulfonados tipo aril. También se utiliza sulfato de cadmio, sulfato de zinc para darles propiedades de brillantez u opacidad a la solución. También se llegan a utilizar sulfato de cobalto como un abrillantador. Como abrillantador secundario están los sulfonatos de arilo, las sulfonamidas, las sulfimidas. Entonces, este tipo de aditivos los vamos a controlar mediante el uso de nuestra celda Joule, y con eso vamos a ir determinando las dosificaciones que requerimos de cada uno de estos reactivos. Cada uno tiene diferentes longitudes de cadena y diferente arreglo de los radicales, por lo cual nos provoca diferentes efectos cuando veíamos la morfología de las superficies, diferentes rutas o caminos que va a seguir el catión metálico para llegar a la superficie y ser reducido. Entonces, estas barreras me van a provocar que el depósito sea más homogéneo o más brillante, ¿sí? Diferentes características de dureza y de morfología de los cristales sobre la superficie de nuestro depósito. Algunos otros que se utilizan son las hexaminas, la sacarina, y vemos cómo también afectan las propiedades mecánicas del depósito. Entonces, si queremos depósitos más duros o más dúctiles, pues también podemos modificar las concentraciones y el tipo de abrillantador que estemos utilizando en nuestro baño tipo Watt. Esto tiene que ver con cómo se van acomodando los átomos en el depósito y los compuestos orgánicos y las fuentes de nuestro ion metálico, los sulfatos o cloruros, cómo es que se dispersan a través de esta nebulosa de reactivos orgánicos. Esto también nos va a dar diferentes grados de penetración dependiendo las porosidades o huecos o grietas que pudiera tener la superficie o las discontinuidades que tenga nuestro material. Entonces, en zonas en las cuales tenemos algunas hondonadas o profundidades, vamos a tener una mayor cantidad de depósito que en las zonas homogéneas. Esto es por las diferentes distribuciones de densidad de corriente que se dan en estos picos o crestas en la superficie del material. Habíamos visto también, se había mencionado que la concentración de nuestro agente abrillantador nos va a modificar el potencial catódico a diferentes densidades de corriente, y esto nos va a dar diferentes velocidades de transferencia de los iones metálicos que se están depositando, y por ende diferentes estructuras, diferentes durezas y diferentes grados de brillantez en la superficie que estamos electrodepositando. Por eso es importante siempre llevar a cabo un análisis al microscopio de la calidad del depósito que obtuvimos. Como metalúrgicos es importante ver qué forma adquirieron los cristales que depositamos, y en base a eso ir determinando las propiedades mecánicas que pudiera tener o no nuestro material. Muchas gracias por atender a esta presentación. Con esto cerramos la explicación general de galvanoplastía y procederemos después a explicar algunos detalles de celda Joule, de tratamiento de fluentes y similares. Muchas gracias por su atención.